su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Por la gracia de Dios, amables televidentes y radioyentes e internautas, aquí venimos nuevamente para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. En este día lunes 3 de diciembre, la lección que trae por título Mi Padre es el Labrador. Qué hermoso como Cristo se expresó. Pues bueno, con Yasmín Herrera nuevamente estoy aquí para tener este estudio. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a orar como siempre, así que voy a pedirle a Yasmín que haga la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Amén. Señor. En este día, Señor, te queremos dar muchas gracias por todos los cuidados que tú has tenido para nosotros hasta hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos depender de ti. Gracias, Señor, porque tú siempre nos has proveído con lo que nosotros necesitamos. Amén. Te ruego y te pido, Señor, que mientras leemos esta lección, que la estudiemos, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos guíe para nosotros podamos comprender y entender tu santa palabra. Amén. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu carácter siempre y poder nosotros dar los frutos que para poder reflejar que somos tus discípulos. Gracias porque nos has escuchado este día. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros vimos ayer cómo Jesús se identificó como la vid verdadera. Prácticamente esta semana la figura central pues es Jesús. No va a ser tanto el Espíritu Santo, es Jesús, pero es que es el Espíritu Santo el que nos trajo a Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos guía a Jesús. Y es el Espíritu Santo el que ha hecho que nosotros podamos pues comprender mejor el plan de salvación. Así que como el Espíritu Santo nos trajo a Cristo, y la semana pasada hablábamos de que la victoria consiste en estar en Cristo y en andar en el Espíritu, pues ahora entonces, pues como que Cristo es el que directamente está hablándonos y nos dice, bueno, el Espíritu los trajo a mí para que sean victoriosos, y yo les quiero decir que un cristiano victorioso es el que lleva mucho fruto, y ese fruto solo lo pueden dar si están conectados conmigo, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero ¿qué lección quiso enseñar en esta declaración? ¿Qué lección de dependencia quiso enseñar Cristo? Amén. Pues vamos a empezar con el primer texto que nos da aquí en Juan 5:19. Juan 5:19 dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué te parece esta declaración del Señor? Aquí pues es bien claro porque la pregunta dice, ¿qué nos enseña la vid en relación a Cristo? Y aquí nos dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces aquí vemos que pues la vid depende del labrador, igualmente que Cristo depende y hace igual que el Padre. Por eso él decía, yo soy la vid verdadera, y mi Padre decía, es el labrador. Y luego aquí lo amplía lo que quiso decir en este texto. Cuando dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino que lo que hago es por el Padre que me ha plantado a mí, por el Padre que es el que me trabaja a mí. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que el Padre hace, Él lo hace. Es lo que yo hago como hijo igualmente. Pero hermanos, así como en la vida pues secular o en la vida
material. Un agricultor hace que la planta que siembra pues llegue a dar el fruto como resultado de todo lo que hace con ella. Primero sembrarla y luego trabajarla, pues abonarla, cuidarla, regarla. Hermanos, todo esto que hace el agricultor con la planta para que finalmente llegue a dar fruto. Miren ustedes, la planta finalmente no da fruto por sí sola. La planta, para dar fruto, fue necesario que la trabajaran, que la sembraran. Prácticamente la planta dependió de lo que pues el labrador hizo con ella. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, depende de lo que mi papá, el agricultor, ha hecho conmigo. Me ha sembrado, me ha cuidado, me ha prodigado de toda su protección, y todo lo que hago es por él. En otras palabras, dijo Jesús, yo dependo de mi Padre. ¿Qué dice San Juan 14:10 para ampliar más este punto? Sí, en San Juan 14:10 dice, ¿no crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Sí, con este versículo, pastor, aquí también pues amplifica de esa dependencia y esa relación que Cristo tiene con su Padre, que Él mora en Él, y entonces lo que Él dice es por la voluntad de su Padre. ¿Alguna vez, apreciado hermano, te han dado una participación y te han dicho, por decir algo, hermano, queremos que usted nos tenga una reflexión bíblica, queremos que usted tenga el tema para los jóvenes, o queremos que tenga usted una historia para los niños, o queremos que usted pues vaya y comparta un estudio bíblico con alguien? Y tú has dicho, no, yo no tengo palabras, yo no puedo, la verdad no sé cómo expresar todas estas cosas que nosotros sabemos. Hermano, si tú has llegado a pensar y decir eso, hoy tienes que animarte, porque Jesús mismo reconocía que Él por sí solo no tenía todo lo que tú dices, palabras adecuadas, maneras de cómo hacer llegar los conocimientos. No tenía por sí mismo, hermanos, esa gracia para hablar, sino solamente porque el Padre se la daba. Miren ustedes, aquí el texto que hemos leído, dice que aún las palabras, aún las palabras que hablaba, no las hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre se las daba. Así que hermano, hermana, el Señor lo que está diciendo es, miren, yo hasta para hablar, yo hasta para decir estas palabras que digo en las enseñanzas, yo hasta para eso dependo de mi Padre. Y yo quiero decirte, por lo tanto, mi hermano, que para dar un estudio bíblico, para dar una historia a los niños, para dar una reflexión a los jóvenes, para predicar un sermón, hermano y hermana, necesitamos depender igualmente nosotros de Jesús, así como Él dependía del Padre. Y como el Padre le daba las palabras a Él, Jesús igualmente nos dará las palabras a nosotros, para poder expresarlas a la gente. La dependencia, hermanos, de la vid para con el labrador era clave para el fruto, y lo es también en nuestra relación cristiana con el Señor Jesús. Qué interesante que Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aunque ya lo hemos dicho, ¿qué dice el don de profecía en cuanto a por qué escogió la vid y no otra planta? Okay. Dice en El deseado de todas las gentes, páginas 628 y 629, en vez de elegir la graciosa palmera, el sublime cedro o el fuerte roble, Jesús tomó la vid con sus zarcillos prensibles para representarse. La palmera, el cedro y el roble se sostienen solos. No necesitan apoyo, pero la vid se aferra al enrejado y así sube hacia el cielo. Así también Cristo en su humanidad dependía del poder divino.
Amén, qué bonito, ¿no? Sí, después de leer este espíritu de profecía, yo me quedo sorprendida de cómo Cristo dependió tanto, tanto, tanto de su Padre, y nosotros, que no somos divinos, que somos pecadores, cuánto más nosotros deberíamos de buscar, de aferrarnos a nuestro Padre Celestial, así como lo hizo Jesús. Amén, exactamente. Tienes razón en eso que dices, porque, pues, sí, nosotros estamos, hermanos, con más razón, pues, no sé, obligados a depender del Señor, porque nosotros, pues, somos todavía más débiles. Interesante todo lo que dice aquí en cuanto a otras plantas. Miren ustedes, la palmera, dice el cedro, el roble, esos se sostienen solos. Así que, hermano y hermana, no seas un cedro, no seas un roble, no seas una palmera, mejor sea una vid que necesita de apoyo. Y ese apoyo es Jesús. La vid se aferra al enrejado y sube así, dice, hacia el cielo. Y así también Cristo en su humanidad dependía del poder divino, y nosotros también. Así que hoy nosotros como plantas entendamos esto, hermanos, para que podamos así llevar el fruto que el Señor espera. Y cuán confiado Yasmín estaba Cristo en que su Padre le supliría todas sus necesidades, porque pues un labrador, realmente la planta está ahí sembrada, pero esa planta depende de todo lo que el labrador le dé: agua, abono, limpieza. ¿En qué sentido Jesús estaba tan confiado en que su Padre, como vid, él que era, el Padre le iba a dar pues todos sus cuidados? ¿Qué confianza tenía él para eso? Veamos la respuesta en Juan 5:30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, por esto es que él estaba tan confiado en su Padre, porque él no estaba buscando la voluntad de él estaba buscando la voluntad de su Padre, así que él estaba seguro que su Padre iba a suplir todas las necesidades de él. Y ahora que estás diciendo eso, estaba pensando en lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, en cuanto a tus planes. Sí. Cómo esos planes que tú tienes, pues tienes que tomar en cuenta este punto, esto que acabas de estar mencionando, de buscar hacer la voluntad de tu Padre y tener la seguridad de que si buscas hacer la voluntad de tu Padre, Él se va a encargar de suplir tus necesidades. Amén. Jesús, aquí nosotros miramos que Él decía, yo decía Él, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Por qué? Porque yo sé que Él se va a encargar de mí. Y 1 Pedro 5:7, ¿cómo amplía este punto? 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y sabemos con plenitud que Él está velando por nosotros, entonces lo único que nos queda a nosotros es echar nuestra ansiedad a Él, y Él va a suplir lo que nosotros Así necesitamos. Hermanos y hermanas, a veces andamos ahí todos desesperados, todos preocupados, todos abatidos con tantas situaciones que nos agobian. Pero creámosle a Dios, hermanos, en su palabra. Creámosle en lo que Él nos dice. Dice, echen su ansiedad sobre mí. Esa preocupación, esa angustia, esa aflicción, esa desesperación, échenla sobre mí, dice Dios. Yo, dice, voy a tener cuidado de ustedes. Miren qué bonito. Por eso es que Jesús, Él decía, yo, decía, hago la voluntad de mi Padre. Y en esto, hermanos, el don de profecía tiene algo que nos va a ayudar para comprender mejor qué es eso de buscar la voluntad del Padre. ¿Qué es eso de echar la ansiedad o la preocupación sobre Él? ¿Qué está implicado en eso, hermanos? Dejemos que el don profético nos lo amplíe. ¿Qué les parece? A ver, Yasmín. Sí. Dice, tan completamente había anudado Cristo al yo,
que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Amén. ¿Qué te parece esto? Pues si Jesús anudó al yo, ¿cuánto más nosotros tenemos que morir al yo y aceptar los planes de Cristo? Creo que esa es una parte muy difícil en el camino del cristiano, poder uno derraigarse del yo y poder aceptar los planes divinos. Y sabes que mientras leíamos esta nota, estaba pensando en qué dependencia era la de Jesús, que dice que no hacía planes para él. No hacía planes para él, dice. Él aceptaba los planes que Dios le daba. Y eran planes, dice, que Dios le revelaba día tras día. Mira qué dependencia. Él no planificaba, mañana voy a hacer tal cosa, la otra semana voy a hacer tal cosa. Él sencillamente vivía, por eso él decía, cada día, decía él, trae su propio afán. ¿Por qué se afanan? Decía él. Cada día trae su propio afán. ¿Por qué? Porque él mismo, todos los días, él, por eso se presentaba de madrugada. Por eso dice la Escritura, que muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice, él ahí estaba, buscando la presencia del Padre. Y ahí el Padre le revelaba los planes que tenía para él para ese día. Pero qué dependencia llegar a ese punto de no hacer planes por él mismo, sino aceptar los planes que Dios le daba cada día. Ay, hermanos, nosotros necesitamos llegar ahí también. Imagínense qué tan diferente sería nuestra vida si nosotros, todas nuestras actividades de a diario fueran los planes de Él y no los de nosotros, fueran bueno, muy diferentes. Una dependencia total, y por eso es que Jesús llevó fruto a montones. Y todos los que pudieran buscar fruto en Él lo hallaban, porque dependía de su Padre. Él sabía que su Padre, como labrador, se encargaba de Él. Qué bonito esto, hermano. Vamos a seguir leyendo el don profético. ¿Qué dice? Dice, cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Juan 5:30. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y el cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Qué tremendo. Interesante. Cuando tenemos esta relación con el Señor, somos poderosos. El poder de Él se manifiesta. Y por lo tanto, las palabras, las miradas, lo que hay en el corazón, todo está acorde con la voluntad de Dios. Qué bonito, hermanos, cómo miren ustedes, el Padre suplió para Jesús todo lo que necesitaba, porque su Hijo Jesús había entendido que realmente así es como funcionaba la vida, dependiendo completamente del Padre. Miren ustedes ese día de la tempestad, ese día cuando la barquita estaba para naufragar. Ese día, dice, Él fue despertado para hacerle frente a la tempestad. Y mientras aquellos decían, sálvanos, Señor, no miras que perecemos, Él dice que tenía una gran paz. Él no estaba allí con esa desesperación. Él estaba tranquilo. No había en sus palabras, dice, ni en su mirada, miedo. No había temor en su corazón. Él no confiaba. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder, porque Él era Dios. Él era Dios, pero velado por la humanidad. Pero dice que Él
esa paz que tenía, dice, esa confianza que tenía, no la descansaba en que él era omnipotente, en que él era dueño de la tierra, del mar y del cielo. No, él había depuesto ese poder y aseveraba, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces dice que él prácticamente estaba diciendo que confiaba en el poder del Padre y que descansaba en la fe, en el amor y el cuidado de Dios. Hermanos, así como Jesús, en calidad de humano, confió en su Padre y dependió de su Padre como el labrador, así nosotros hagámoslo también. Hay veces cuando los problemas en la familia, hay veces como, miren, hay veces cuando la barca del matrimonio, cuando la barca de la familia, como que se está hundiendo. Se está hundiendo por el lado de los hijos, o se está hundiendo por el lado del esposo, por el lado de la esposa. Hay veces cuando esa barca se está hundiendo. Y uno, ¿cómo necesita, hermanos, en esos momentos, tener paz, tener serenidad? Lo que tenía Jesús. Pero para eso hay que depender de nuestro Dios todo el tiempo, todos los días. Por eso yo los animo, hermanos, a que busquemos de Dios diariamente. Miren, alimentémonos de la palabra, apartemos tiempo para pasar con Él, así como estamos ahora. Oh, cuánto esto nos va a profundizar en nuestra relación con Él, cuánto esto nos va a acrecentar, hermanos, la confianza en Él. ¿Qué nos enseña la lección de la vid sobre el carácter del Padre? Porque dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué nos enseña esto en cuanto al carácter entonces del Padre? Sí. Podemos ver eso en Isaías 27, 2 y 3. Isaías 27, 2 y 3 dice: En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Amén. Pues aquí con esos versículos acerca del carácter del Padre, podemos ver amor, podemos ver el cuidado que Él tiene hacia nosotros. Amén. Y mira que dice que nos guarda de noche y nos guarda de día, para que nadie nos haga daño. Qué hermoso esto. La verdad, hermanos, es que, y cuando nos vengan a hacer daño, oigan esto, y cuando nos vengan a hacer daño es porque Él lo permitió, porque tenía algún propósito con eso. Vaya, por ejemplo, Jesús. Él era la vid. El Padre la plantó. El Padre la cuidó. El Padre la regó, le puso agua. ¿Qué no hizo el Padre con Jesús? Dice que Él lo hace para que, en este caso, nadie la dañe. Finalmente sí la dañaron. Dios permitió que la dañaran porque mataron a Jesús, le dieron muerte. Pero noten, el Señor lo permitió con un propósito, con el propósito de que a través de esa muerte todos nosotros pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Amén. Así que cuando nosotros, en calidad de planta, con todos los cuidados que Dios nos dé día y noche, si aún así algo nos pasa, hermanos, será porque Dios tiene algún propósito. Y solamente, hermanos, solamente nosotros confiemos en Él y dejemos que Él nos lleve. Hay veces cuando de repente podemos decir, pero no es posible eso, nos parece una injusticia de que a alguien tan bueno le haya pasado tal cosa, o de que a alguien tan bueno que estaba haciendo solamente la voluntad de Dios haya tenido alguna adversidad. Hermanos, como Job, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Es decir, sometidos a la voluntad de Dios. Porque aquí nosotros vemos que en el caso de Israel, pues el texto que leímos era para Israel, pero lo aplicamos a Jesús porque dijo, yo soy la vid, y también es aplicado a nosotros ahora, ¿verdad? Nosotros podemos ver cuán hermoso es, hermanos, el carácter del Padre, que dice que guarda, dice, en cada momento la viña, la riega con la mejor agua, la cuida de noche y de día para que nadie la dañe. El don de profecía nos va a ampliar más esto que hemos leído. Sí.
En las colinas de Palestina, nuestro Padre Celestial había plantado su buena vid, y Él mismo era el que la cultivaba. Muchos eran atraídos por la hermosura de esta vid, y declaraban su origen celestial, pero para dirigentes de Israel parecía como una raíz en tierra seca. Tomaron la planta, la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Querían destruirla para siempre, pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. Después que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Ya no se vería el tronco, quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres. Pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla, habían de representarla. Interesante todo esto, Amén. hablando de Jesús en cuanto a lo que hicieron con él, pero que de todas formas Dios le sacó a todo eso el propósito que él tenía al permitir que sucediera eso con Jesús. Me gusta esta parte donde dice que querían destruirla para siempre, pero el celestial viñador nunca la perdió de vista. ¿Hay algo de esta declaración que te gusta a ti? Sí, bueno, me gusta mucho todo esto, toda esta descripción, porque se hace tan clara la relación que tiene el Padre con el Hijo y el amor, que aunque nosotros no somos, podemos decir, nada comparado a Jesús, pero Él tiene ese mismo cuidado para nosotros. Exacto. Pero a mí me gusta mucho que dice, quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla, habían de representarla. Exacto. Entonces, ¿quién es que va a representar esa vid? Somos nosotros. Así es. Y entonces es muy bonito, es muy hermoso pensar que nosotros tenemos el privilegio de representar la verdadera vid, pero a la vez es una gran responsabilidad, porque si no lo hacemos correctamente, puede ser que nosotros seamos una vergüenza, porque Él nos ha dado esta luz, este conocimiento de todas estas verdades de Él, y si no lo hacemos correctamente, entonces, pues, es una pena. Claro. Con todo lo que ya sabemos. Bueno, hermanos, qué hermoso ver aquí lo que Dios hizo con su vid. Que dice que, aunque pensaron los hombres que la habían matado, Él la tomó, dice, y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. ¿Por qué? Porque Él sabía de que todos aquellos que llegaran a comprender en sí el plan que Él tenía para con el mundo, iban a necesitar, como sarmientos, estar conectados a la vid. Al otro lado de la muralla, oh hermanos, estaban los gentiles. Al otro lado de la muralla estábamos nosotros. Bendito sea Dios, que permitió que la vid, aunque la mataron, la destruyeron, al tercer día resucitó. Y esa vid todavía sigue estando allí, para que nosotros nos conectemos a ella. Amén. El amor del Padre es tan grande que hizo todo esto por bien de nosotros. Hermanos y hermanas, todos los días busquemos a nuestro Padre a través de Jesús. Busquemos a nuestro Padre a través de Cristo para que nos riegue, para que nos abone, para que quite todo lo que hay en derredor y que nos impida dar el fruto. Que Dios nos ayude hoy para que esto se haga realidad hoy mismo. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor, le pedimos a nuestro Padre, que como cuidó de su Hijo, como cuidó de esa vid verdadera, cuide de nosotros también? Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece? Oh Padre Celestial, podemos ver en esta lección acerca de tu carácter, que realmente no cabe duda que tiene razón tu palabra cuando dice Dios es amor. Porque nosotros vemos el grande amor que tuviste al cuidar de tu Hijo.
al cuidar de él como vid, como la plantaste, la regaste, cuidaste de ella. Señor, como también esta vid reconocía, o sea, Jesús, que no podía ni siquiera hablar por sí mismo las palabras que hablaba, ni mucho menos hacer las cosas que hacía, sino solamente porque su padre, el labrador, o sea, tú, oh Dios, le cuidabas y hacías que diera toda esa clase de fruto. Así que, Padre, ahora nosotros te rogamos que por favor hagas lo mismo con nosotros, que igualmente nos cuides, nos protejas, que igualmente, Señor, nos des tus palabras, nos enseñes cómo actuar y nos ayudes, Padre, también a desarrollar tanta confianza en ti que, oh Señor, dependamos completamente de ti, al punto de que esperemos por escuchar, por saber cuáles son los planes que tienes para nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, cuando planificamos, a preguntarnos, ¿y esto está de acuerdo contigo? ¿Estos planes que estoy haciendo van de acuerdo con lo que tú enseñas? ¿Será también esto tu plan? Oh Padre, ayúdanos a seguir los planes tuyos para nosotros, y que así sea desde este día, que hoy, donde quiera que andemos, dependamos de ti para todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.